y decíamos mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque a esta altura empieza a quedar claro, a ver, acá no nos engañamos, ¿no? Sabemos que la política burguesa, más allá de sus pretendidas diferencias, en última instancia, terminan jugando todos siempre para el mismo lado, ¿no? Que son las distintas facciones de la burguesía. No hay sorpresa en eso, no hay precisamente un partido o una organización, lamentablemente, representativa de los intereses de la clase obrera, o cuanto menos de los sectores trabajadores, y en general lo que vivimos es precisamente eso, ¿no? Una soltada de mano generalizada y un sálvese quien pueda, mientras desde que asumió Milei lo que vemos es tierra arrasada, en lo social, en lo económico y obviamente en lo político. ¿Por qué decimos esto también? Porque recordamos, ¿no?, que en la campaña, y precisamente no nos olvidemos que Milei, básicamente, además de un economista, es esto, ¿no? Es un comentador, es una suerte de stand-upero, ¿no? Es un tipo, un opinólogo que solía ir a programas a hacer su show, que era indignarse, gritar y decir barbaridades, denunciando, y construye política, más allá que él se siga diciendo apolítico, ¿no?, y que no es un sujeto del palo, pero construye política en esa clave, ¿no? Al tironeo, la denuncia, ¿no?, hablando de la casta, siendo funcional a esta idea hiper recontra ultraliberal de plantear que la cuestión de la política institucional es una suerte de rosca que interfiere y no deja funcionar el libre mercado, ¿no?, y todo este cuento del neoliberalismo en sus distintas variantes por aquí, pero que en última... En el primer mundo, a Hayek, el teórico de él, le tiraron flis desde el primer día. Por supuesto, y no solo a él, a un montón de otros, ¿no? A toda esa escuela. A toda esa escuela, claramente. Más allá que igual les gusta tenerlo ahí como una referencia última, más que nada porque yo creo que les sirve también como hay un frontón, ¿no? Tener a alguien que puede pelear cuando hace falta, porque siempre, ¿no?, parece ser que esta cuestión, ¿no?, de keynesianismos, ¿no?, y de modelos pseudo desarrollistas siempre, ¿no?, molesta, ¿no?, de ese lado cuando llega a ver. Lo que digo que en el primer mundo, porque sí, a Keynes lo odian. No, por supuesto. Lo odian porque fue el que enterró el liberalismo. Por supuesto. Malo. Salvó el capitalismo. Salvó el capitalismo, pero lo presentan como un comunista, ¿no? Como un defensor del socialismo. Bueno, así lo presentan ellos. Lo que decíamos en el editorial de la mentira creada. Por supuesto, y que funciona en esta lógica, ¿no? ¿Qué nos vendió Milei en su momento? Nos había vendido que bueno, que había que ir contra la casta, ¿no?, que la casta política, en la que más o menos se supone que se encerraba a todos los partidos burgueses, de un modo o de otro, era esto, ¿no?, una instancia parasitaria que impedía el desarrollo del capital como debería ser y demás. La realidad es que no nos tenemos que olvidar que cuando se llega a esta segunda vuelta electoral en la que Milei finalmente termina triunfando, hay una parte importante de esos votos que obviamente le correspondieron al PRO, ¿no?, que lo apoyó, entre comillas, desinteresadamente, aunque todos recordaremos, todos y todas, de que desde la primera noche se estuvo ahí negociando y hubo mesas chicas, ¿no?, donde se tironearon, se prometieron cargos y demás. Durante bastante tiempo hubo una suerte de silencio, y sabemos que Patricia Bullrich junto a Petri se integraron sin ningún problema en la gestión, aunque también tenemos presente que en segundas líneas a nivel ministerial, secretarías y demás, siempre estuvo rodeado y lleno de funcionarios del PRO. No perdamos de vista, ¿no? Ahora mismo tenemos ahí a Sturzenegger, que era básicamente el tipo que le armaba el plan, que lo que se está más o menos planteando ahora, llevando adelante, pero era el que iba a ser el economista de Patricia Bullrich. Su plan económico era para un pretendido gobierno de Patricia Bullrich. Bueno, Luis Caputo, no nos podemos olvidar lo que fue su rol como ministro de Economía, precisamente durante la anterior gestión de Macri. Y entonces, y en las últimas semanas lo que hemos visto fue precisamente, por un lado, el apoyo de los diputados del PRO a la línea del veto a los jubilados, ¿no?, del aumento a los jubilados, y después, en las últimas semanas, vimos cómo los diputados del PRO, después de haber hecho
una pantomima de sufrir y mostrarse como gente que le hacía mal ver cómo no había financiamiento para el sector universitario, terminaron apoyando el veto e hicieron imposible que se lo pueda bloquear. Uno se preguntaba, ¿y cuál es el beneficio político en todo esto del PRO, que aparentemente parecía que se estaba regalando? Y de hecho lo hemos mencionado, no quedaba claro y uno se hacía preguntas, pero hay algo que no estamos viendo. Bueno, lo que se estuvo viendo ahora es que, bueno, estamos empezando a ver de un modo un poco más claro cómo es ese vínculo que se está construyendo. Por un lado, con este Macri que ha vuelto, digamos, a la jefatura relativamente formal, pero después también en los hechos del PRO, y por otro lado, lo que queda, ¿no? Porque la cantidad de funcionarios que han pasado, que han volado del gobierno de Milei, los parches permanentes que se han tenido que hacer y que en muchos casos respondieron a esto, ¿no? A meter exfuncionarios de la gestión de Macri o gente cercana, para parchar. La verdad que es difícil ver la diferencia, ¿no? Porque básicamente no parece ser que les cueste demasiado, ni a unos ni a otros. ¿Dónde estaría la diferencia entre pretendidos liberales, unos un poco más formales que otros, ¿no? Unos más ideológicos y otros, si querés, entre comillas, más pragmáticos y de mercado? A mí no me termina de quedar muy clara la cosa. Antes de charlar un poquito algo que pasó en estos últimos días, vamos a mencionar que este pasado fin de tuvo lugar el coloquio de IDEA, que sabemos que es como la usina de los principales sectores empresariales de este país, que en su momento no había expresado gran simpatía por el proyecto de Javier Milei, pero sin embargo, bueno, ahora están muy contentos. Vamos a escuchar brevemente un comentario que hizo Milei cuando habló este finde ahí en Mar del Plata, que es donde tuvo lugar la conferencia. Entre nos. Sí, entre amigos. Entre amigos. Nosotros, en primer lugar, teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera. Yo, no sé, ya más explícito que esto, más directo, más claro, digamos, el modo en que es vista claramente, no más allá que yo recuerdo en campaña como él hablaba de que iba a ir contra la casta, ¿no? Y que precisamente lo que esperaba era un buen modelo económico como para que eso facilite mejores condiciones de vida de laburantes y demás. Bueno, acá te está dejando a las claras de que no es que salió mal el plan o no se está ajustando, sino que a conciencia se están haciendo todos estos ajustes. Lo hemos escuchado vanagloriándose de el mayor ajuste de la historia y no se le movió un pelo a nadie y demás. Y un detallecito que también ahí mismo estuvo hablando el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y hizo unas reflexiones en una clave política que un poco también está mostrando cómo entienden o cómo interpretan, cuanto menos desde el sector liberal libertario, lo que se viene, porque lo que se viene precisamente es el año electoral. Tienen otro problema adicional, que es que saben que no pueden volver por mérito propio, porque ya todo el mundo sabe que son unos delincuentes y unos burros, ¿sí? El 75% de la población sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros. Entonces, claro, no hay forma que vuelvan por las buenas. No puede pasar lo que le pasó al presidente Milei, que en realidad él impuso sus ideas, anunció lo que iba a pasar. La gente lo escuchó, lo entendió y lo votó. ¿Quién le va a creer a esta gente? Nadie, nada. Entonces, su única opción de volver, ¿cuál es? Y torpedear. No tienen otra forma. Es tirarte a vos abajo, porque por convencimiento, por las buenas, no pueden llegar nunca. Gobernaron 16 de los últimos 20 años, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidad hay de que vuelvan? Ninguna. Bueno, ahí está un poquito también la subjetividad, ¿no? De cómo están pensando políticamente. Este es el ministro de Economía, ¿no? Luis Toto Caputo, que en su momento fue ministro de Economía de Mauricio Macri. Que se afanó 15.000 millones de dólares del préstamo del fondo. Del que nunca dio explicaciones, ¿no? Que todavía estamos esperando, ¿no? Aunque sea una audiencia, algo, bueno,
obviamente ya sabemos que eso no va a pasar, y no es casual también que, si querés, el Poder Judicial, gran parte, es manejado precisamente por amigos y gente cercana a Mauricio Macri. Es interesante ver cómo se da ese tándem, ¿no? Entonces, Macri tiene, por un lado, gente estratégicamente ubicada en ciertos sectores que obviamente le convienen a ellos, ¿no? Particularmente el sector judicial, pero por otro lado vemos como este plan que lleva adelante Milei es un plan hacia los parches, ¿no? A los zapatazos, que si bien no tiene claridad, por lo menos sí está llevando adelante, mal que le pese a los empresarios, de alguna manera gran parte de sus aspiraciones. Ya tenemos en el gobierno, ¿no? A propio Toto Caputo, Santiago Bausili, Pablo Quirno, Vladimir Berni, Juan Paso, Daniel González, todos estos son funcionarios que en su momento fueron funcionarios de Mauricio Macri y ahora están, y hablar obviamente de Patricia Bullrich. Esta última semana le dieron una patada al ministro Fernando Cerimedo, ¿no? Que era el ministro de Energía, y en esto ubicaron a María Tetamanti, persona del riñón de Macri, a manejar esas cosas. Macri se está cobrando esos favores, esos acuerdos, precisamente así, con puestos y cargos claves, y de hecho, hoy en Córdoba, estuvo hablando en la Bolsa de Comercio Mauricio Macri, y le preguntaron, bueno, ¿cómo es esta situación de ustedes con el PRO, con la Libertad Avanza y demás? Mauricio Macri dejó un par de frases, leo, ¿no? La gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta. La gente votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación. Él no está haciendo algo distinto de lo que él les propuso. Él dijo, yo vengo a hacer esto y lo está haciendo. Y plantea las cosas en forma muchas veces áspera, pero para mí la autenticidad lo vale. Reflexiones de Macri defendiendo, por supuesto, a Milei, ¿no? Cambia un poco de tema. La campaña que le hacen a Kicillof dice que habla mal, porque no le pueden acusar de chorro, entonces, pero al lado de Macri es un desastre, no terminó primero inferior. Quien pueda ver la entrevista que le hicieron, que está subida ahí por YouTube y redes, se puede ver, habló durante una hora, te pone nervioso. El modo de hablar de Macri te pone nervioso porque no sabes si se va a trabar, si va a repetir algo. Vergüenza ajena. Yo me sentía mal. Hoy la estuve mirando la entrevista y decía, ¿cómo es esto? Bueno, igual, más allá de eso, sin embargo, las cosas están pasando. Hay una apuesta ahí, una jugada de que sea con la hegemonía del PRO sobre la Libertad Avanza, o sea, la Libertad Avanza absorbiendo al PRO, es inevitable que va a haber ahí una confluencia, porque claramente fue la manera en que se ganó la última elección. Y el detalle en esto fue que, a tener en cuenta, que desde hace un par de semanas, nosotros en general siempre estamos haciendo acá el foco en lo que es la gestión de Milei y todo esto, pero poco y nada venimos hablando del peronismo, siempre lo estamos guardando, porque por ahí, bueno, no nos da el tiempo, lamentablemente pasan tantas barbaridades, pero en estos días tuvimos lugar, por un lado, el Día de la Lealtad, que pasó la pasada semana, con varios actos que tuvieron lugar y que de alguna manera sirvieron como para ir mostrando dónde está parado cada cual, pero se viene la interna por la definición de la presidencia del PJ. Y más allá de detalles que uno pueda dar, porque va a haber 2 candidaturas, aparentemente hasta ahora el plazo para presentar listas tuvo lugar el sábado y hasta último minuto hubo gente en mesa chica haciendo negociaciones para ver si salía una lista de unidad, pero evidentemente no pasó, no fue posible. Una lista la va a representar, va a estar a la cabeza Cristina Fernández, que ya sabemos, bueno, quién es, y por otro lado, atrás de ella está, por supuesto, todo el componente de la Cámpora y demás, y por otro lado tenemos a el actual gobernador de La Rioja, Quintela. Y en el medio de todo esto quedó parado o mal parado Axel Kicillof, porque hasta hace un par de semanas el único candidato que lo había hecho explícito para dirigir al PJ, y obviamente dirigir al PJ lo que te garantiza es un lugar estratégico para definir después listas, ¿no? Candidaturas, listas, avales, bueno, todo eso. Kicillof venía haciendo ahí un acuerdo, y guste o no, viene siendo, de lo que fue la expresión del kirchnerismo, la cara visible más presentable, la única que aparentemente tiene algún tipo de proyección,
a nivel político, particularmente confrontando, es el único que está confrontando abiertamente de alguna manera con Javier Milei, y apareció la candidatura de Cristina, que un poquito forzó, y es lo que está pasando, está obligando a que el peronismo empiece a dividir sus lealtades. Uno puede empezar a ver que, por un lado, esto probablemente pueda generar grandes problemas, ¿no? Porque sabemos cómo se resuelven las internas en el peronismo cuando no hay acuerdo. Y por otro lado, sí. No. Cerramos con esto. Y por otro lado, el problema está en que a mí en lo personal me genera ruido saber que esta cosa se va a estar resolviendo así, porque yo no sé si esto realmente va a ser la alternativa que pueda plantearle algo diferente frente a la candidatura de los candidatos, ¿no? Ahora en meses de la Libertad Avanza para la renovación de los parlamentos, ¿no? Yo lo veo viendo muy complicado, no sé. Yo por un momento pensaba, no dura un año esto, y ahora estoy pensando si por ahí, como dijo Milei, capaz que hasta hay una reelección posible. Está complicado, sí. Está complicado el asunto. Triste panorama. Bueno, hablando de triste panorama, la verdad, el bloqueo norteamericano sobre Cuba después de 60 años, no hice la cuenta, pero son más o menos 60 años. Más o menos por ahí, sí. Y bueno, tiene sus efectos. Ahora en Cuba está pasando una situación bastante complicada con el problema de la energía, los cortes de luz. Dayana nos va a leer una declaración del ALBA, del Movimiento para las Américas, y después vamos a leer la posición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, en Cuba no podrán apagar la luz de la resistencia. Un nuevo capítulo de la saga del castigo colectivo al que es sometido el pueblo cubano por parte del imperialismo estadounidense se vive ahora mismo. Desde el pasado viernes, Cuba ha sufrido varios fallos totales del sistema electroenergético nacional que dejaron sin electricidad a toda la isla. Este es el resultado de una larga estrategia de destrucción planificada de los Estados Unidos contra las condiciones materiales y espirituales de vida de la población cubana. Con los recursos financieros que le son negados a Cuba, en solo 18 días se acumula un daño cuyo monto es equivalente al costo anual del mantenimiento del sistema eléctrico del país. La inclusión de Cuba en la ilegal lista de países patrocinadores del terrorismo agrava dramáticamente las posibilidades de obtener, procesar y disponer de los recursos financieros imprescindibles para el funcionamiento de la economía nacional. Ningún país del mundo enfrenta ese drama en esas condiciones. Intentar apagar literalmente a Cuba es intentar apagar metafóricamente la revolución cubana y cualquier esperanza en nuestra región. Hablando de terrorismo, Cuba nunca fomentó el terrorismo, nunca, y los aviones secuestrados, las bombas en los aviones, los muertos de los aviones que se caían, eran por campañas organizadas por la CIA norteamericana, reclutando cubanos contrarrevolucionarios. Es decir, que los terroristas han sido Estados Unidos. Sí. Pero bueno, eso es lo que decíamos al principio, la capacidad de generar ideas contrarias a la realidad. Estados Unidos debería estar primero, no solo por Cuba, por todo lo que ha hecho en todos los lugares del mundo. Donde ha podido, ha financiado, apoyado, entrenado, invadido, bombardeado. Exactamente, a sectores opositores y terrorismo de todos los colores. El que tiró las 2 bombas atómicas fue Estados Unidos, y ya con eso, si vos ahí hay eso, suficiente, ¿no? Bueno. No, y un detalle, Cuba. Sí. Hace rato que lo único que se dedica a hacer es a enviar misiones humanitarias, médicas, de ayuda en distintos territorios del mundo. Ahora sí, mismo, por ejemplo, en Gaza. Pero la guerrilla cubana no era terrorismo. Una cosa es la guerrilla, otra cosa es terrorismo. Son cosas distintas. Exacto. Terrorismo es esto. Pongo una bomba en un avión como lo han hecho contra Cuba. O cosas similares. Eso lo hicieron los norteamericanos, lo hicieron los cubanos. No. Bueno, tenemos un cachito. Pero... Como muchas veces ha hecho, el gobierno de México, en algunos aspectos de su política, sobre todo en su política exterior, tiene un espacio propio para salirse del carril, y por esta noticia que nos ha llegado,
extraordinaria la solidaridad. Sabemos que están teniendo lugar apagones, fallas de energía, además sumado a que en estos días hubo un par de huracanes terribles en toda la región caribeña, así que me imagino, entendemos que está muy complejo todo. Leo brevemente la noticia que tenemos, ¿no? Llegada hace instantes, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que asumió hace muy poquito, prepara una línea de crédito a la palabra, es decir, sin avales, de más de hasta 20.000 millones de dólares sin intereses para Cuba, quienes han perdido el 90% de su capacidad de generación energética, según informa fuente dentro de la Cancillería. También se baraja la construcción de una refinería con mano de obra tabasqueña, tomando de modelo la refinería de Dos Bocas, así como un sistema de plantas termoeléctricas. Son momentos muy graves, muy complejos para Cuba, que hace muy poquito justo precisamente estuvo solicitando además el ingreso a los BRICS, ¿no? Sí. No es casual. Son momentos en donde se empiezan a definir cosas a nivel global, ¿no? Y va a asistir a la reunión que se va a hacer en Kazán. Sí. En Rusia. Exacto, ahora, donde se van a estar resolviendo un poquito cómo va a ser el papel de ahora en más.